Me da mucho gusto saludar a la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas, egresada de Harvard. Doctora, qué gusto saludarle. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto volver a estar en el programa. ¿Está en puerta un rebrote de coronavirus? Sí, bueno, no se le puede, en nuestro país no se le puede llamar rebrote. Sí está en puerta, venimos hablando de esto durante meses, de el peligro que representaban los meses de otoño-invierno por la llegada de los virus estacionales respiratorios, incluyendo el de la influenza. Pero venimos hablando de esto desde, la primera vez que estuve en tu programa, Carlos, fue el 6 de mayo, y en ese programa, de hecho, desde entonces estábamos hablando de eso, de la necesidad de controlar esta primera oleada de la pandemia en todos los países antes de que entrara la temporada de influenza. Ahora aquí estamos en la temporada de influenza. Se está hablando de rebrote. No, a ver, no hay que confundirnos. Una cosa es un rebrote y otra cosa es un repunte. Aquí en México nunca hemos bajado, es la misma situación que está ocurriendo en Estados Unidos, en India, en Brasil, en Rusia, Argentina, Colombia, Perú, por ejemplo. Todos esos países, si tienen de repente aumentos, eso se le llama repunte, es decir, que son países que nunca han disminuido de 1,000 contagios por día, o sea, siempre han estado registrando un número muy elevado de contagios, lo mismo que nosotros. Aquí hemos estado registrando, vamos a decir, en el mes de agosto alrededor de 6,000 contagios por día. En septiembre bajó más o menos entre 5,000 y 4,000 al día. Ahora vamos otra vez para arriba. Esto no es un rebrote, es un repunte. Quiere decir, y además, tomemos en cuenta que nuestro país hace una fracción de las pruebas que hace el resto de los países. Hoy por hoy tenemos confirmados 851,227 casos. Esto nos deja en la 10ª posición a nivel mundial. Nada más que los 9 países que están arriba de nosotros en casos, todos hacen muchas veces más pruebas que nosotros. Quiere decir que nuestra situación, pues, es como que estamos viviendo una ilusión de pensar que tenemos esos casos porque, por ejemplo, Estados Unidos hace 22.5 veces más pruebas que nosotros. Países mucho peores que nosotros, como por ejemplo India, 4.1 veces más pruebas que nosotros. Incluso Argentina, que le está yendo muy mal, hace 3.1 veces más pruebas por millón de habitantes que México. Entonces, cuando decimos es que medio disminuyó en septiembre, esto era una ilusión, porque en ese mes se disminuyó significativamente el número de pruebas que nuestro país hacía. Ahora que empiezan a aumentar otra vez tantito, no mucho, pero un poquito las pruebas que se están haciendo, pues vamos otra vez para arriba. Pero se dice, pues vamos a entrar a un rebrote y se vuelve a manejar la misma narrativa falsa que se manejó durante los primeros meses de la pandemia, que es esta narrativa de la inevitabilidad de lo que está ocurriendo. Como si, pues ahora, era inevitable. Esa narrativa, ¿no? parece haber permeado, doctora. Es decir, mucha gente, o sea, el hecho de que el presidente no esté enfrentando un costo político por esto tiene que ver con que a lo mejor mucha gente está convencida, pues es que pues sí, nos tocó esta desgracia y pues están haciendo lo que pueden y pues ni hablar, no se puede evitar. Sí, pues es que necesitamos mirar hacia las evidencias científicas y no los discursos demagógicos. Esto no era inevitable que nos pegara la pandemia de esta forma como nos ha pegado, y esto lo venimos hablando desde el mes de marzo. No es inevitable que se venga una segunda oleada o un repunte o un rebrote, qué sé yo. Vamos a hablarlo claramente. Estados Unidos va por su tercera ola, pero cada una peor que la anterior. Ellos nunca han tenido una disminución, o sea que son puros repuntes, no rebrotes, ¿no? El resto de los países que mencioné, los 9 que están arriba de nosotros, lo mismo. La excepción son la mayoría de los países europeos, España y Francia, por ejemplo, que ahorita reportan más casos que México. Ellos sí entraron en una segunda ola franca, una segunda. ¿Por qué segunda? Porque realmente ellos sí pasaron un periodo de meses con sus casos diarios reportados en niveles muy, muy bajos. Entonces ahora sí se habla de una segunda ola, pero incluso para ellos eso no era inevitable. ¿Por qué se están dando las segundas olas? ¿Es por el invierno? No. Es decir, esta ya sabíamos desde hace meses que iba a ser una temporada muy complicada.
Pero no es por la temporada invernal, es porque la gente relaja las medidas. Los gobiernos abren las actividades demasiado pronto, no dan las instrucciones correctas a su población y desde luego que no toman las medidas como en nuestro país. Estamos otra vez recuerdo esa primera entrevista que tuvimos, sí, y enfatizamos mucho esto, de la necesidad de tener una estrategia de contención epidemiológica, no solo de estar reportando cifras y ver qué pasa mañana y qué pasa la semana que entra, sino hacer una contención por medio de pruebas, de rastreo de contactos, de aislamiento selectivo. Esto es algo que no ha sucedido después de casi 8 meses de pandemia, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya llegó el invierno y hacen de extrañarse. O sea, hace como que, pues sí, dijimos que en invierno iba a ser grave. No, bueno, necesitamos ver hacia países como Japón, como Taiwán, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, en donde ellos tuvieron la mayoría un pequeño problema al inicio y desde entonces han mantenido muy bien controlado, incluso China. En esos países, el desastre económico es minúsculo en comparación al resto del mundo. Es decir, que esta perseverancia en no gastar, en hacer las pruebas y en hacer una contención epidemiológica adecuada, lo que está dejando es una catástrofe económica que nos va a perseguir muchas décadas después de que ya no nos acordemos más del coronavirus. Y además de eso, pues está sumando muertos. En México tenemos oficialmente reportados 86,000 muertos. Las últimas cifras de exceso de mortalidad están indicando que esto debe ser multiplicado por 2.9, esto de acuerdo con las últimas cifras. Quiere decir que estamos bastante por encima ya de 200,000 muertos por coronavirus en nuestro país. Entonces, bueno, no, nada de esto era inevitable. ¿Que se va a venir un repunte? Sí, y no es rebrote. El doctor López-Gatell le gusta mucho utilizar términos pensando que la gente no entiende de lo que está hablando. No es un rebrote, lo que aquí va a pasar es un repunte, es decir, una pandemia que nunca se controló, ahora simple y sencillamente va a empeorarse. Ahora, doctora, si vemos a prácticamente la mayoría de los países que están enfrentando esto que se llama rebrote, pues empezó la pandemia, empezaron a subir brutalmente los casos, llegaron al máximo, y luego empezaron a bajar y pues prácticamente los abatieron. Es decir, si ves la gráfica es una U invertida. Correcto. Aquí nunca llegamos a la parte de abajo de la U. O sea, es decir, cuando empezó a bajar, se quedó ahí como estancada, ¿no? O sea, incluso lo puede ver cualquiera que se meta a internet y pida las gráficas de mortalidad. Estoy hablando de las muertes. En todo el mundo, Francia mismo, que ahorita está cerrando otra vez y demás, pues las muertes siguen abatidas, ¿no? España, que está cerrando otra vez, las muertes están abatidas, los casos crecen, pero las muertes están abatidas. En México bajó tantito como que el promedio diario de muertes, como que quería bajar, pero ya nunca llegó hasta abajo, o sea, se quedó en 400, 500, 600 al día. ¿Qué pasó? Y va para arriba. Sí, explico muy claramente lo que pasó, que así como no aprendimos de los errores de los países en la primera parte de la pandemia, seguimos sin aprender en esta segunda parte. Ahora, los países europeos tienen este problema, de hecho, en términos de casos, ahora, en este rebrote que tienen los países europeos, de hecho tienen muchos más casos de los que tuvieron en su primera oleada, que fue en los meses de febrero, marzo y abril. Pero exactamente lo que acabas de decir es correcto. Si ves la curva de muertes, las muertes no siguen el mismo patrón que los casos. Es decir, que ellos sí están pudiendo controlar con bastante efectividad. Van a tener muertes, evidentemente, porque siempre que se tienen muchos casos hay el riesgo de que aumenten las muertes, pero los están controlando bien las muertes. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Pues este es otro tema del que vengo hablando desde hace meses, no solo yo, sino varias personas, que es la atención temprana de los pacientes, la atención oportuna de los pacientes. Aquí en México, con tal de estar cuidando el indicador que el gobierno piensa que es su indicador de éxito, que es la ocupación hospitalaria, las directrices para el internamiento hospitalario en nuestro país son tales que una persona que no viene ya muy grave de COVID no se le permite hospitalizarse. Entonces se manda a la gente a su casa diciéndole, váyase a su casa y quédese ahí hasta que ya se sienta muy mal, entonces regrese al hospital. La realidad, y hoy por hoy la sabemos mejor que nunca,
para controlar las muertes por COVID hay uno y solo un mecanismo hoy por hoy mientras no haya vacuna, y eso es atender de forma temprana a los pacientes. Entonces, dando atención temprana es posible detener el daño pulmonar y sistémico en general que las personas acumulan por COVID y entonces evitarles la hospitalización en la mayoría de los casos y desde luego la muerte y las secuelas que quedan después de padecer COVID grave a las personas que milagrosamente sobreviven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estos países pueden controlar su mortalidad o el número de muertos que tienen a pesar de que suben los contagios? Es porque ya se establecen estrategias de atención temprana. Yo estoy haciendo esto, quizá en otro momento podamos hablar de ello en tu programa. Tengo una iniciativa que acabamos de echar a andar que se llama Salvemos Conciencia. Salvemos Conciencia es una iniciativa altruista que pretende dar atención temprana de forma gratuita, a distancia, a pacientes a nivel nacional en nuestro país que tienen sospecha de tener COVID o que ya están confirmados con COVID. Esta iniciativa nos permitiría llenar ese hueco que ha quedado en cuanto a la atención temprana de pacientes, con la esperanza de poder salvar un número importante de vidas vía la atención temprana. Eso es lo que se ha descuidado. Es decir, aquí se ha descuidado que no se cortan las cadenas de transmisión, así que pues siguen habiendo muchos contagios. Mientras haya muchos contagios van a seguir habiendo muertes. Ahora hay un mecanismo para controlar las muertes, que es la atención temprana. Nada más que nuestro gobierno ni controla los contagios, ni controla las muertes, porque está muy ocupado controlando el indicador que cree que le favorece, que es la ocupación hospitalaria. Sí, pero ahí dice que por eso hay un exitazo, ¿no? Pues sí, pero en nuestro país, si tener camas no se traduce en salvar vidas, pues ese indicador no sirve de nada, porque aquí el objetivo sería hacer que la gente deje morirse. Doctora Jiménez Faibi, muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar en el programa. Hasta luego, Lorian Jiménez Faibi, la doctora que hemos entrevistado en distintos momentos, y ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard. Así las cosas.